Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la práctica número uno de la materia programación orientada a objetos. Vamos a comenzar. Comenzaré describiendo acá en la parte del campus, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Gerson Arlindo González Cáliz. Soy egresado de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software y pues se me ha encomendado, ¿verdad?, guiarles sobre lo que son las prácticas de esta materia. Pues, bueno, antes que nada, preguntarle al compañero Héctor, ¿se escucha bien el audio? Hola, sí, sí, escucha bien. Vale, perfecto, muchas gracias. Vale, entonces vamos a seguir. Como les decía, mi nombre es Gerson Arlindo y pues voy a ser su instructor durante las 20 prácticas de este ciclo. Las prácticas no siempre van a ser síncronas. Las prácticas pueden ser ya sea asíncronas o síncronas. Cuando en este caso, como acá diga, virtual síncrona, pues vamos a tener así una, una videoclase, ya sea en Zoom o por esta plataforma que se llama Jitsi. Hola, dice buenas noches, tendremos clase el día de hoy. Bueno, no sé, ahí en el grupo escribieron un mensaje, no sé si es pregunta por la clase o por la práctica. Pero igual, ¿verdad? Ahí encontrarán el enlace a la grabación de esta práctica. Pues lo que vamos a ver ahora sería un poco de introducción, ¿verdad? A lo que es clases y objetos. Entiendo que esta materia creo que es continuidad a la programación estructurada o introducción a la programación. Entonces, vamos a ver, creo que entró otro compañero. Veamos, participantes. Sí, entró una nueva compañera. Vaya, eh, pedirle a la compañera que si podría apagar su micrófono, por favor. Ahí está, muchas gracias. Vamos a continuar. Pues acá, ¿verdad? En las secciones del campus encontrarán la parte de prácticas. Ahí pues vamos a estar subiendo todo el material que vayamos viendo, las grabaciones cuando sean síncronas y cuando sean asíncronas, pues ahí les voy a dejar una pequeña grabación o ya sea material didáctico, ¿cierto? Ok, como les comentaba, el tema de este día sería abstracción, clases y objetos. Por ser la primera, por presentarme y por comentarles cómo va a estar, pues toda esta cuestión de la práctica, la quise hacer así, síncrona. Y pues acá, siempre en la parte de la práctica uno, ustedes van a encontrar lo que es este apartado, el cual es la asistencia a estas prácticas. Es muy importante que siempre vengan a marcar la asistencia, los que entren y los que no puedan entrar, pues que marquen asistencia y luego ven la grabación de la práctica, porque el docente titular pues va a poner una ponderación, ¿verdad? Ya sea en algún laboratorio o no sé en qué nota lo va a colocar, pero estas prácticas tienen una cierta ponderación en su nota final. Entonces, pues son importantes, ¿verdad? Luego, les quería comentar que por acá les he dejado pues unos enlaces. Acá el primer enlace corresponde a el entorno de desarrollo, ¿verdad? Un IDE de desarrollo, el cual es Visual Studio Code. Por si ustedes no cuentan con un editor de código instalado en sus máquinas, pueden trabajarlo desde acá, ¿verdad? Es como una alternativa. Es Visual Studio Code corriendo en un navegador. Es una alternativa por si en algún caso ustedes tienen algún problema con su editor que tienen instalado o pues simple y sencillamente quieren hacerlo acá, pues pueden hacerlo. Está bastante limitado, pero funciona como editor de código. Por eso quería dejarles este enlace por acá. También tenemos este enlace, el cual es pues al darle clic, ¿verdad? Se nos abre lo que es este chat. No sé si ustedes ya han escuchado hablar de esta inteligencia artificial que pues está sonando bastante, ¿verdad?
en todas las redes sociales, la cual es ChatGPT. Vamos a ver a los compañeros que están conectados. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar con esta inteligencia artificial. No, sinceramente no, no No. sabía de ella. Ah, ok, entonces pues por aquí se las voy a dejar, se llama ChatGPT. Es una inteligencia artificial que les puede ayudar muchísimo a la hora, ¿verdad?, de estructurar código. Es decir, que es una inteligencia artificial que está entrenada para poderles responder lo que ustedes les pregunten, y pues en este caso nosotros la ocupamos bastante cuando tenemos algún problema, ya sea de código o no sé, algo que no sepamos cómo se hace. Entonces va, por ejemplo, aquí estaba probando este pequeño ejemplo para ponérselos a ustedes cuando diera la práctica. Un ejemplo, ¿verdad?, de una clase en C Sharp, y básicamente, pum, me dio el código. Acá me dio esta pequeñísima clase, en la cual pues se llama mi clase, tiene estos dos atributos, este pues de tipo entero, ¿verdad?, públicas. A este le puso my value, está my property y así, ¿verdad? Y pues acá también dentro de lo que es la clase me creó un método y acá me define, ¿verdad?, cómo es que lo ha hecho. Entonces por ahí se los quería dejar también porque esto les puede ayudar bastante. ¿Sí? Siempre tenemos que estar en constante aprendizaje y no está de más eh, comentarles, ¿verdad?, que existe esta inteligencia artificial que nos puede ayudar. Déjenme ver si ya estoy grabando. Ok. Esta grabación la van a poder encontrar después cuando se renderice el video y la pueden ver las veces que ustedes quieran. Ok. Adicional a eso, quería comentarles que la práctica, como tiene una duración de 100 minutos, la primera mitad la vamos a ocupar como teoría y un poco de práctica que les voy a enseñar, y la otra mitad ustedes pues se van a quedar desarrollando, ¿verdad?, un pequeño ejercicio que les tengo programado. Ese ejercicio lo van a entregar, tienen tiempo límite hasta el otro sábado, siempre va a ser así. Les dejo tarea hoy con un pequeño ejercicio y lo pueden subir hasta el siguiente sábado. Tienen toda la semana para hacerlo, son ejemplos sencillitos, pero que son de conocimientos eh, bien básicos que ustedes tienen que conocer para poder introducirnos en el mundo de la programación orientada a objetos, en este paradigma de programación. Ok, ¿qué más? Pues acá nos encontramos, ¿verdad?, con este es el enlace de la grabación. Cuando ustedes vean que acá dice virtual síncrona, vamos a encontrar siempre un enlace de la sesión que vamos a tener, y cuando sea virtual asíncrona, pues solamente vamos a encontrar algún video o documento que pues necesito que lean o algo. Y luego tenemos el contenido, ¿sí? Acá pues en el contenido yo les he dejado, ¿verdad?, lo que es el tema de la cátedra, un poco de teoría, de lo que es la introducción a la programación orientada a objetos. Ustedes ya manejan los términos, al menos los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, o les damos un pequeño repaso a estos conceptos de acá. Objetos, tiempo de vida, el estado, comportamiento, las clases, los métodos. No sé si ustedes tienen claro, porque ya tuvieron unas clases con el ingeniero Fernando. Él es muy bueno en lo que es la programación, ¿verdad? Y pues no sé si quieren que repasemos estos conceptos o de una nos vamos a la guía práctica. Bueno, es más, no sé, ¿verdad? Si alguien de los dos que están conectados me podría dar el concepto de lo que es una clase o qué entiende por una clase, porque es como lo básico, ¿verdad? Necesitamos primero entender qué es una clase, qué es un objeto, qué son atributos y qué son métodos. Si conocemos estos conceptos y los tenemos claro de qué son, pues ya en la programación se nos va a hacer un poquito más fácil identificarlos y pues ya saber cómo se construyen, ¿verdad? Simplemente de que se pongan a hacerlo en código y ya pues vamos a entender cómo es que va funcionando este paradigma de programación. No sé, comencemos con clase. ¿Alguien podría decirme qué es una clase o qué entiende por clase? Yo por clase entiendo que es lo que hacemos para crear un objeto, o sea, es como la base para crear un objeto. Exacto.
Una clase, eso es, tienen que pensarlo como un molde. Un molde es una clase de donde, como decía el compañero, ¿verdad, Héctor? Podemos sacar muchísimos objetos y cada uno de estos objetos va a tener atributos. ¿Qué serían los atributos de un objeto? Ah, digamos que dependiendo del objeto que uno crea, así como crear un objeto humano, los atributos serían como las características, el peso, altura. Excelente, esos serían atributos de ese objeto que usted puso de ejemplo. Entonces, sí, andamos bien manejando esos conceptos. Vamos a, así, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando, una clase, pues es el molde de donde nosotros podemos sacar muchos objetos. Entonces, los objetos dependen de la clase y los atributos son básicamente las características que pueden tener estos objetos. Es lo que ya estudiamos, ¿sí? Y solo faltarían los métodos. Básicamente, los métodos son acciones que pueden tener dentro del código estos objetos, ¿sí? Entonces, esos son los cuatro conceptos básicos para poder introducirnos al mundo de la programación orientada a objetos, el cual es un paradigma que nos ayuda, como quien dice, a estructurar nuestro código desde un inicio y poder reutilizar nuestro código, ¿sí? Porque si tenemos clases y en base a esas clases nosotros podemos crear diferentes objetos y hacer uso de estos dentro de cualquier parte de nuestro código, estamos reutilizando código, ¿sí? Eso es muy bueno porque en lugar de estar creando muchísimas cosas, lo cual puede hacer que nuestro código sea ilegible para otro programador que lo lea, pues es mejor estructurarlo desde un inicio, ¿sí? Y ir segmentando todo. Y de esta manera reutilizar código y así no hacer una acción en menos líneas de código, que es lo que siempre buscamos, ¿verdad? Ok, teniendo claro esto, ahí pues les dejo este documento que son pequeños conceptos que tienen que conocer. Veo que ya los manejan súper bien y de una vamos a entrar a lo que es la guía práctica. Vamos a ir viendo si siempre lo hacemos así. Ponemos lo que es una guía práctica. Les enseño más o menos cómo hacer, siempre así lo básico básico para que desde lo básico vayamos aumentando complejidad, ¿verdad? Y lleguemos pues a desarrollar un un software. Vamos a ver si podemos crear lo que es un CRUD. Si saben qué es un CRUD, ¿verdad? No, ok. Vaya, un CRUD básicamente en programación se hace referencia a las siglas de C, que sería create, R de read, la U de update y la D de delete, que básicamente quiere decir crear, leer, actualizar y eliminar. Son las cuatro funciones básicas que podemos hacer para manipular data. Es decir, nosotros podemos introducir datos a una base de datos, podemos leerlos, que es cuando los mostramos, traemos registros, cuando actualizamos esos registros y cuando los eliminamos. Entonces vamos a ver si podemos crear un CRUD ahí con programación orientada a objetos que nos ayude a eso y vamos a utilizar alguna base de datos. ¿Ustedes anteriormente han visto alguna materia de bases de datos o no tienen conocimiento sobre bases de datos? Creo que la compañera Lisbeth levantó la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, sí tengo conocimiento previo acerca de bases de datos. He trabajado con el gestor MySQL Server y también con MySQL. Oh, perfecto. Entonces, sí, vamos a tratar de hacer lo más explícito y básico posible para que todos los compañeros, ¿verdad? Ya sea si tienen o no tienen experiencia con bases de datos, entendamos cómo es que funciona. Ok, pero que me alegra saber que ya tiene experiencia porque va a ser algo que le va a ayudar para reafirmar conocimientos y pues adquirir nuevos, ¿verdad? Vamos a pasar con la parte de la guía práctica. Vaya. Esta guía les va a quedar en el campus para que ustedes puedan seguir estos breves pasos que vamos a hacer ahorita, ¿verdad?
Y al finalizar, ustedes tienen una pequeñísima tarea que en base a esto que hagamos acá, que acá les dejo el código, ustedes lo que van a tener que hacer es que van a agregar dos nuevas propiedades a la una clase que vamos a crear ahorita y vamos a tener que concatenarlas en un método que también vamos a crear. Vamos a tener que crear un nuevo objeto de la clase con la información de cada uno de ustedes y crear un método que sume el 10% al balance actual y mostrarlo por consola. Ojo acá, tiene un pequeñísimo, como quien dice, es una cascarita. Así que necesito ver cuál es el valor que le va a imprimir pues ese nuevo método, ¿verdad? Para ver cómo andamos en lógica de programación. Pero por ahorita vamos a seguir estos pasos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Vamos a crear una carpeta la cual vamos a llamar bank para poder guardar pues ordenadamente nuestro proyecto, ¿verdad? Acá pues con anterioridad yo ya hice eso, pero lo voy a volver a hacer. Voy a crear una carpeta, le voy a poner bank 01. Ok. La guía está bien explicadita, pues es algo sencillo, ¿verdad? Pero me interesa que conozcamos bien las bases. ¿Por qué? Porque más adelante la complejidad de la programación va a ir aumentando y quiero que vayamos aprendiendo desde lo más básico hasta lo un poquito más complejo, ¿verdad? Ahora pues quiere que abramos la carpeta creada en el punto anterior con nuestro Visual Studio Code. Vamos a estar trabajando acá en este IDE de desarrollo, el cual es Visual Studio Code. Anteriormente ya había trabajado esta materia porque ya había dado esta misma práctica de programación orientada a objetos y habíamos estado trabajando con Visual Studio. Pero en este caso pues se nos ha designado que trabajemos acá por ser un entorno de desarrollo como un poquito más ligero, por decirlo así. En Visual Studio, este que está acá abajo, el moradito, necesita como que más recursos para poder ejecutarse, ¿verdad? Entonces es por eso que también en la plataforma del campus les he dejado un enlace para que ustedes puedan ocupar este entorno de desarrollo en línea. Ok, para que ustedes puedan agregar esa carpeta que acabamos de crear acá dentro de nuestro Visual, solamente damos archivo, agregar carpeta al área de trabajo y seleccionamos bank 01. ¿Okay? Si nos pregunta esto, que si confiamos en los autores en el autor de los archivos de esta carpeta, damos que sí. Y acá pues se nos agrega. Vamos a continuar con la guía. Abrimos una nueva terminal y nos posicionamos en el directorio de la carpeta creada. Entonces nos vamos a ir acá, en la parte de arriba, dice terminal, nueva terminal y seleccionamos la carpeta en la cual nos queremos posicionar, que en este caso sería bank 01. Listo, abajo se nos tiene que abrir pues una terminal, vamos a esperar, ahí está, ya se nos abrió una terminal. Por acá tengo acumuladas otras que he utilizado con anterioridad, pero las voy a eliminar. Ahí está, nos vamos a mantener con esa terminal. Vamos siguiendo así pasito a pasito para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Ahora requerimos ejecutar el comando .NET New SLN. Ok, vamos a ejecutar eso que nos dice .NET New SLN. SLN. Así. Vamos a dar Enter. Y básicamente lo que nos ha creado acá dentro de nuestra carpeta es este archivo que se llama bank01.sln. La extensión de este archivo es de solución. Una solución es un directorio básicamente en el que podemos crear diferentes tipos de proyectos. ¿Sí? En este caso vamos a crear un proyecto de consola porque no vamos a utilizar ninguna interfaz gráfica. Pero dentro de la solución, que es lo que acabamos de crear, podemos crear diferentes tipos de proyectos que se pueden comunicar entre ellos. Y los podemos tener ahí bien ordenaditos. Entonces para eso acabamos de crear la solución. ¿Sí? Ahora, seguidamente ejecutaremos el comando .NET New Console-O Bank Console. Ok, esto es para crear nuestro proyecto de consola. Entonces lo vamos a ejecutar. .NET New Console-O y le colocamos el nombre a nuestro proyecto de consola. Bank Console.
¿sí? .NET New Console-Bank Console. Damos Enter. Y básicamente al ejecutarlo se nos crea esta carpeta de acá, ¿sí? La cual es ya nuestro proyecto de consola, donde vamos a estar trabajando una sencillísima clase que vamos a crear como ejemplo, ¿verdad? De la base de la programación orientada a objetos. Uy, acá. Ok. ¿Qué más nos dice la guía? Luego de ejecutar eso, agregamos el proyecto de consola a nuestra solución con el comando .NET SLN add bank console. Ok, voy a copiar esto. Ustedes también pueden hacerlo, pero tengan cuidado, ¿verdad? Siempre que copien algo. Por ejemplo, acá se me fueron unas comillas de más. Ok, ¿qué quiere que hagamos? Que agreguemos el proyecto de consola que acabamos de hacer a nuestra solución. Como les decía, la solución es un directorio en el que podemos ir agregando diferentes proyectos. Entonces, creo que sí. Ok, voy a dar Enter y si ven acá abajo, el mensaje que me dice, se ha agregado el proyecto Bank Console a la solución. Ok, ya tengo referenciado mi proyecto de consola que he creado a mi solución. Esa solución al final se va a convertir en un conjunto de proyectos que vamos a estar creando nosotros dentro de las prácticas. Ok, ya hicimos eso y ahora nos movemos dentro de la app con el comando cd bank console. ¿Sí? Entonces, ahora quiere que nos movamos de bank 01 a este archivo de acá que se llama bank console. cd es para movernos entre directorios, del inglés change directory, entonces cambiar de directorio. Por eso utilizamos ese comando. Espero que se vaya entendiendo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahorita o vamos bien? No, vamos bien. Excelente. Ok. Vaya, vamos a continuar entonces. Son cositas bastante sencillas, ¿verdad? Pero indispensable que las conozcamos como programadores. Ok, dentro del archivo programs.cs tenemos un hola mundo, corremos con el comando .NET Run para ejecutar nuestro proyecto en consola. Ok, como esto es un proyecto de consola, yo si hago esto .NET Run, voy a ejecutar esto que está dentro de este archivo, el cual es una clase, un archivo de C#. Al abrirlo, lo que contiene es un hola mundo. Ok, entonces si yo corro esto, .NET Run, esperamos un momentito. Seguimos esperando que se compile. Y ahí está. Si se fijan, me aparece el Hello World. ¿Ok? Este pues es nuestro primer proyecto en cualquier lenguaje que nosotros realizamos, ¿verdad? El Hola Mundo. En este caso lo estamos haciendo con C#. Vale. Okay. Entonces estamos viendo que el proyecto de consola no funciona bien. Vamos a proceder a crear un archivo nuevo dentro del proyecto para definir una clase. Y lo llamaremos user.cs. Ok, vamos a crear nuestro archivo acá dentro de esta carpeta Bank Console, que es pues nuestro proyecto de consola, ¿sí? Nuevo archivo, y le colocamos user.cs. La extensión CS hace referencia a los archivos de C#. Damos Enter y acá tenemos creado, ¿verdad? Nuestro archivo de C#. Ahora copiaremos el siguiente código dentro del archivo. Básicamente esto es una clase, ¿sí? Vamos a dejar eso por un lado y lo voy a copiar. Voy a copiar lo que estaba allá. Iniciaremos brindando lo que es el namespace, que en estos casos sería bank, ¿sí? Siempre es el nombre de la solución, perdón, del proyecto. Vamos a poner punto y coma, ¿ok? Y lo guardamos, ¿sí? Para guardar, básicamente solo tenemos que hacer control S, ¿verdad? Y ya se nos guarda. Vamos a crear una clase pública. Vamos a decir public class y le vamos a poner el nombre de user, ¿sí? Abrimos y cerramos llaves y listo, ¿ok? Ya tenemos nuestra clase. Esto son niveles de acceso. Eso pues lo vamos a ver más adelante. Existe private,
public y protected, ¿sí? Son niveles de acceso a las clases. En este caso creo que eso lo vamos a explicar más adelante, así que pues por ahorita lo vamos a dar así, público. Ok, ya tenemos nuestra clase. Como lo decíamos, una clase puede tener propiedades, ¿sí? Propiedades de la clase. Lo vamos explicando así despacio para que se vaya entendiendo. Y vamos a agregar nuestra primer propiedad o atributo, que es prácticamente lo mismo. Entonces lo hago así, public int, que le estoy diciendo que esa propiedad va a ser pública, va a ser de tipo entero, ¿sí? Y le voy a llamar id. Listo. Ahora abro llaves y cierro, ¿verdad? Y vamos a hacer esto, get, punto y coma, set. ¿Para qué nos sirve esto? Ese get y set, el get nos va a servir para traer el valor que tiene este atributo. Y el set nos va a servir para setear lo que tenga acá en el ID. Es decir, con este traemos lo que tiene el ID y con este enviamos datos a la propiedad ID. ¿Sí? ¿Se entiende para qué sirve el get y el set? O si tienen preguntas y dudas, no me pueden interrumpir en cualquier momento para preguntarme cualquier cosa. Ok, vamos a seguir entonces. Ese atributo lo hice de forma manual, pero en este entorno de desarrollo tenemos un chart con el cual podemos hacerlo más rápido, que sería en este caso prop. Así, escribimos prop, damos tabulación y básicamente se nos crea en automático todo lo que acabamos de escribir, ¿verdad? Para ir escribiendo código más rápido. En este caso, quiero que mi otro atributo sea de tipo string. String es una cadena de caracteres, es un tipo de dato que almacena cadenas de caracteres, es decir, letras, números, símbolos, puntos, lo que sea, pero que sean texto, por decirlo así. Ahora, en este caso lo voy a llamar name, así, name, el cual va a ser el nombre del usuario, ¿verdad? Vamos a colocar otras propiedades, voy a poner prop y voy a dar tab. El otro quiero que sea de tipo string también y lo voy a llamar email, así. Vamos a agregar otra propiedad más, la cual va a ser decimal. Es un tipo de dato decimal, ¿verdad? Como en matemáticas. Este tipo de dato puede almacenar puntos decimales, es decir, enteros y decimales, ¿sí? En esta clase pues estamos viendo bastantes cositas que son bien básicas, pero indispensables de conocer. En este caso le voy a llamar balance, así, balance. Vamos a manejar ahí el balance de cuenta de un usuario, ¿verdad? Ok, voy a crear otra, la última, y lo voy a llamar datetime. No, va a ser de tipo de datos datetime, así. Y el nombre sería register date, así. Entonces esto va a ser la fecha, ¿verdad? Del registro en la que vamos a meter un nuevo usuario. Ok, sencillito. Entonces, ya con esto tenemos una clase establecida y tenemos atributos o propiedades que pueden tener todos los objetos que sean creados a partir de esta clase. ¿Okay? Ya llevamos la teoría a la práctica. Ahora vamos a crear un método sencillito, método de la clase, ¿okay? La cual lo vamos a crear de la siguiente manera. Lo mismo, ¿verdad? Public string, le estamos diciendo que va a ser público y va a ser de tipo string y le voy a llamar show data. Abro y cierro paréntesis para indicarle que es un método, una función y después siguen llaves, ¿ok? ¿Y qué quiero que haga este método? Quiero que me retorne, return. La palabra return significa que este método, al mandarlo a llamar, me va a retornar algo. Es decir, yo lo llamo, le digo, método showData,
aquí te va la data y él me dice, ok, entonces esto es lo que yo hago, te devuelvo esto y me lo da. Entonces para eso sirve el return. Lo borré. Return, espacio. Entonces, ¿y qué quiero que me devuelva? ¿Qué quiero que me retorne? Voy a concatenar signo de dólar y abro comillas. Quiero que me concatene el nombre, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Y para poderle concatenar el nombre de esta manera que lo vamos haciendo, tenemos que abrir y cerrar llaves y escribimos esto, this.name, ¿ok? El this hace referencia a esta misma clase en la que estamos ahorita, por eso le decimos this.name, ¿ok? Quiero que me muestre otra cosa, entonces solo digo acá, correo, 2 puntos, y le concateno el email de la misma manera. Abro, cierro llaves, escribo this.email, ¿ok? Voy a poner una coma por acá. Voy a concatenar también el saldo. Concatenar es ir uniendo, ¿verdad? Propiedades. Abro y cierro llaves y acá adentro digo this.balance, ¿ok? Escribo esta coma. Vamos a poner acá fecha de registro. 2 puntos. Y de igual manera abro, cierro llaves y le digo this.register_date, ¿ok? Y al final le vamos a poner un puntito del final de la concatenación que estamos haciendo y acá me está lanzando un error porque al final de la concatenación tiene que llevar sí o sí un punto y coma, ¿ok? El famoso chiste del punto y coma. Ok, entonces así de fácil, así de simple, en términos bien sencillos, ¿verdad? Hemos creado una clase. A esta clase nosotros también, cuando estemos estudiando arquitectura de software, cuando estructuremos nuestro código, lo podemos llamar modelo. Un modelo va a ser una clase de la cual podemos pasar de esta clase a crear tablas en una base de datos, ¿sí? Pero por ahorita la llamaremos clase, ¿sí? Tiene estos atributos y tenemos un método bien sencillo. ¿Qué hace ese método? Nos retorna algo. ¿Y qué nos retorna? La concatenación de toda esta estructura que tenemos acá. Este string concatenado con este atributo y así sucesivamente. Entonces así de simple, sencillo, tenemos una clase, tenemos atributos y tenemos métodos. Eso llevado a código. Vamos a seguir, eso pues se los dejo acá, en esta parte, ustedes solo lo copian. Ahora, nos vamos a ir al archivo bankconsole.csproj y en la propiedad nullable le vamos a colocar disable. Permítanme. Ahora sí. Vale. En este archivo bankconsole.csproj vamos a ir a buscar la propiedad nullable y le vamos a colocar disable, ¿sí? Sería en este archivo de acá, nullable, y le vamos a colocar disable. Esto para que al momento de compilar esta clase no nos vaya a dar ningún problema por ahorita, ¿verdad? Ok, ya lo hicimos. La guía pues está bastante sencilla, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir al archivo program.cs, que es el archivo principal, donde nosotros vamos a hacer todos los llamados de los objetos de las clases que hemos creado previamente para que éstas corran en consola, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir a ese archivo y vamos a crear un nuevo objeto y le vamos a setear valores a los objetos. De eso hablamos cuando decimos el set que está allá en nuestra clase, es para setearle valores, es decir, asignarle valores, pues eso, y el get para obtenerlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a hacer eso. Nos vamos a ir a este archivo de acá que se llama program.cs, ¿ok? Y pues acá lo que teníamos era el hello world. Cuando lo ejecutamos nos apareció eso, ¿verdad? Entonces vamos a comentar eso y vamos a escribir esto. Using, tenemos que usar este archivo bankconsole, punto y coma. Okay. Ahora vamos a crear nuestro objeto. ¿Cómo creamos en C# un objeto a partir de una clase que nosotros ya tenemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer esto. User, le vamos a colocar un nombre a este objeto. En este caso le voy a poner mi nombre, Arlindo, y le vamos a poner new user. En este caso esto es el nombre
de este archivo de acá, porque es el que contiene nuestra clase. Entonces, así es como nosotros ya tenemos creado un objeto a partir de esta clase con mi nombre, ¿sí? El cual ahorita no tiene atributos asignados, por decirlo así, sino que lo vamos a hacer aquí más abajo. Entonces, arlindo.id va a ser igual a 1. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que el objeto arlindo en su atributo ID va a tener un valor de 1, como lo estoy creando, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con las siguientes propiedades. Arlindo.name, voy a colocar acá todo mi nombre. Y como la propiedad le dijimos que iba a ser un string, por eso lo tengo que encerrar entre comillas. Entonces le voy a poner Arlindo González, así, punto y coma. Vamos a seguir con las siguientes propiedades. Arlindo.email, está. Esto va a ser igual a el email, también lo dejamos como un string. Entonces voy a escribir acá mi email, inventado, ¿verdad? arlindo@gmail.com y punto y coma al final. Y así sucesivamente para todas las propiedades que siguen. En este caso sería balance. Balance lo vamos a manejar como una cantidad entera, como lo designamos allá. Entonces, no creo que le hayamos puesto decimal, pero igual vamos a poner una cantidad entera acá. Vamos a ponerle 1000, como si tuviera $1000 ahorita en el banco. Ahora solamente faltaría arlindo.registerdate, así. Y esto va a ser igual a una función. En C# tenemos una función que se llama datetime.now, ¿sí? Para que me capture la fecha actual al momento de la creación de este objeto. Entonces, no le estoy asignando un valor como tal, no le estoy diciendo que va a ser esto, así quemado, sino que estoy haciendo uso de esta función, la cual me agarra la fecha y hora actual de mi máquina y pues me devuelve eso, ¿verdad? Estas ya son funciones dadas por C#, que ya están prefabricadas, por decirlo así. Voy a guardar esto. Y ahora quiero ver mi objeto. ¿Cómo lo puedo ver? Vamos a escribir esto. Console.writeline. Perdón. Console. Veamos. No sé por qué no me lo autocompleta, pero debería. Es que ¿por qué me hace eso? Console.readline. Entre paréntesis le voy a poner arlindo.showdata. Así. Escribo otros paréntesis para hacer referencia a que es mi método, punto y coma. Y veamos console.writeline. Acá veo raro esto porque... Pero bueno, vamos a ver si nos funciona. Voy a ejecutar nuevamente mi proyecto, como lo hacíamos con .NET Run. Si todo está bien, tendría que mostrarme lo que me está imprimiendo esto de acá, ¿sí? Concatenándome todos los elementos que yo le he asignado acá. Vamos a ver, .NET Run, Enter. Esperamos un momento y ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy haciendo con este console.writeline? Estoy imprimiendo básicamente el objeto que he creado acá arriba. Estoy imprimiendo lo que me retorna esta función de acá, este método, que es showData. ¿Y qué hace showData? ShowData está acá, nos retorna esta concatenación, todo este string de acá. Y el string está compuesto por estos atributos de acá que pertenecen a la clase user. ¿Ok? Y si se fijan, por acá tenemos fecha de registro, 2 puntos, esto de acá. ¿Ok? Tenemos 4 del 02 del 2023 a las 18:44:35. Horas, minutos y segundos. Esta función de acá me está pues funcionando porque captura
la fecha y hora en tiempo real. ¿Ok? Ustedes le pueden encontrar otros usos a esto. Entonces, de esto que hemos hecho ahorita, ¿tienen alguna duda, consulta, pregunta? ¿O les resulta demasiado sencillo? ¿Subimos la intensidad en la siguiente práctica? ¿O está bien que comencemos así desde las bases de la programación? No sé, compañeros, ¿se me durmieron? Para mí está bien que siga así porque, bueno, yo en programación objeto, digamos, las clases que he visto con el ingeniero y estas serían las del principio, pues. Vale, perfecto, entonces así vamos a seguir. Sí, es muy importante que ustedes aprendan las bases. ¿Por qué? Porque más adelante pues, vamos a ir subiendo un poquito más la intensidad. Son 20 prácticas las que vamos a estar dando, las que se nos ha asignado, pero si nosotros requerimos, ¿verdad? Que o necesitamos un poquito de refuerzo en algún tema que no le entendamos al ingeniero, ustedes me lo pueden hacer saber y programamos alguna otra práctica entre semana, ¿verdad? Ya sea una fecha y la hora a la que ustedes bueno, hora mejor dicho, a la que ustedes les convenga más, a la hora que puedan. Ustedes me lo hacen saber y programamos otra práctica, por eso no hay ningún otro problema. Entonces, pues esto es lo que les traía programado para ahora. Un ejemplo sencillísimo, ¿sí? Porque está súper sencillo, pero que recoge un montón de cosas. Como les decía, tipos de datos son los que utilizamos cuando creamos las propiedades de los objetos. Tenemos int, string, decimal, tenemos datetime, que ya se fijaron que es para almacenar fecha y hora, ¿sí? También pues vimos esta función que se llama datetime.now, que pues agarra la fecha y hora actual de nuestra máquina y nos la retorna, ¿sí? Ya vimos cómo manejar clases, por decirlo así. Cuando vamos creando nuestras clases tenemos que ser ordenados y podemos irlas metiendo una clase en un archivo diferente para poder ir siendo lo más ordenados posible, ¿verdad? Y básicamente de aquí en adelante vamos a estar trabajando así en proyectos de consola, porque esto es consola, algo que no tiene una interfaz como tal, pero más adelante vamos a crear un proyectito ya con interfaz gráfica. Vamos a programar lo que les comentaba, un CRUD completo, un create, read, update, delete, siempre utilizando el lenguaje de programación C Sharp como base, ¿verdad? Y pues vamos a ir haciendo un poquito de diseño, creando interfaces de usuario y toda la cuestión. Así que esto es lo que yo les traía programado por ahora. Teoría, pues ahí les dejo este documento que tenemos por acá. Ahí ustedes pueden leer estos conceptos de acá y lo que les puse aquí de programación orientada a objetos, ¿verdad? Y pues como les comentaba, en base a lo que acabamos de hacer, que está bastante sencillo, acá les dejo el código y los comandos que ustedes tienen que correr para poder crear lo que es la solución, que como les comentaba, la solución es un directorio donde vamos a ir creando y asignando nuestros proyectos que vayamos creando a lo largo de las 20 prácticas o más que podamos dar. Ahí se nos van a ir agregando, ¿verdad? Eso como es un directorio básicamente donde se van a alojar todos esos proyectos. Entonces, en base a eso que acabamos de hacer, ustedes tienen que hacer estos otros 3 puntos, ¿sí? Están sencillos también, como simplemente agregar otros atributos. Ustedes tienen que crear un nuevo objeto, le ponen su información, así como está este acá, y creo que el punto un poquito donde tienen que pensarla es este punto de acá, donde dice que tenemos que crear un nuevo método que sume el 10% al balance actual. Es decir, mi balance actual es de 1000. A ese 1000 tengo que sacarle un 10% y mostrar cuál es el total de mi balance sumándole un 10%. ¿Ok? Entonces ahí es donde quiero ver que sí muestre el valor que es en realidad, y lo que necesito que me suban al campus como prueba de que han trabajado en la práctica en este tiempo que resta. Sería eso, capturas de pantalla en un documento PDF con lo que se les pide, ¿verdad? Ahí necesito ver el código y la consola, lo que les imprime en consola. ¿Ok? Entonces, eso tienen pues hasta el otro sábado para poderlo enviar. Tienen toda la semana para trabajarlo. Lo esencial es que se queden trabajando ahorita, ¿verdad? En agregar eso, ya que está sencillo, para que no se les vaya a olvidar. Entonces, eso es lo que les traía preparado. Si no tienen dudas, consultas, interrogantes, ya sea sobre las prácticas
o sobre lo que acabamos de ver. No sé si tienen alguna duda o consulta. Sí, yo tengo una duda. Diga. ¿Se puede trabajar con otro entorno de desarrollo o específicamente tiene que ser con Visual Code? No, usted lo puede trabajar con cualquier entorno. Si se le hace más, em, si se le hace más fácil trabajar con Visual Studio, lo puede hacer o con cualquier otro entorno, ya sea Atom, Sublime o con el que de su preferencia. Ahí no hay ningún problema. Ah, vaya, está bien, gracias. Bueno, ahí les va a quedar también, ¿verdad? Como les digo, eso de la inteligencia artificial, que sí, pues llevo tiempo ocupándolo y sí, básicamente me ha dado buenos resultados en lo que le he preguntado, ¿verdad? Si da buen código, la verdad sí, es de que se pongan ahí a trastearlo y cualquier momento les puede llegar a servir esta inteligencia artificial. Ahí les dejo el enlace, o solamente tienen que logarse con su correo y listo. Y pues en un momento que se renderice el video, ahí va a estar la grabación también de lo que acabamos de ver. Suban la pequeña práctica que les he dejado y básicamente eso sería todo. Como les digo, si sienten que necesitamos refuerzo, podemos programar otra práctica, ¿verdad? En una hora que a ustedes se les haga más conveniente. Y pues ahí estamos. Ahí nos vamos a estar comunicando durante todo este ciclo prácticamente. Así que si no hay más dudas, preguntas, vamos a dejar la sesión hasta aquí. Que pasen una feliz tarde, noche ya. Gracias, feliz noche. Bueno, gracias.